Hola, estamos en la Casa de Fieras con Lalo Gómez, psicóloga y psicoterapeuta, que le vamos a preguntar sobre el chupete. Siempre se habla del lado negativo del chupete, pero ¿cuáles son las ventajas del chupete? Pues una de las ventajas principales del uso del chupete es que es el primer mecanismo que el niño tiene para pasar de la regulación desde fuera, la regulación que puede proveer el adulto cuando está nervioso, cuando algo le asusta, cuando tiene miedo, cuando tiene hambre, a calmarse por sí mismo. Entonces la succión, el momento de chupar, es un acto que es placentero de por sí y que le provee al niño de sensaciones de calma, de seguridad y de bienestar. Entonces eso es una de las principales ventajas del chupete, que el niño puede por primera vez y a través de sus propios medios, un niño ya de pocos meses es capaz, al principio de manera muy bruta, ¿no?, y muy tosca, es capaz de agarrar el chupete y de llevárselo a la boca por sí mismo. Entonces esas serían las funciones principales. ¿Qué pasa si no le damos un chupete a un niño? Pues muchas veces en la escuela o las familias dicen, bueno, no se lo vamos a dar porque al mayor le costó mucho dejarlo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que el hecho de que, bueno, en primer lugar ese argumento sería como plantear pues que aprenda ya directamente a hacer pis en el orinal, ¿no? Porque luego va a ser un lío quitarle el pañal. No, es que hay procesos que tienen que ver con la maduración, el niño tiene que pasar por esa fase. Pero además, si no le damos el chupete, no es garantía de que el niño no vaya a acabar chupándose el dedo o explorando los objetos a través de la boca de una manera ya como tardía, ¿no? Y muchas veces encontramos niños que a lo mejor tienen ya 3, 4 años, 5 años y que todavía siguen chupándose mucho el babi, chupándose la ropa, explorando los objetos. Al final la boca es la primera manera que tenemos de contactar con el mundo. Un bebé nace y a través del pecho de la mamá o del biberón es la primera forma que tiene de relacionarse. Entonces lo natural es que un niño de meses, de 1 año, de 2 años todavía privilegie esa manera de contactar con el mundo, ¿no? Esa es la cuestión. ¿Hasta qué edad es normal usar el chupete? Más que de normalidad, yo hablaría de qué es lo natural o qué es lo habitual, ¿no? Normalmente hablamos de que cuando un niño entra ya en segundo ciclo de infantil, si ha ido a guardería ya pasa a cole de mayores, o si todavía no está escolarizado ya empieza el cole. En ese momento en el que ya tiene los 3 años recién cumplidos o a punto, es un buen momento para que el chupete ya se haya retirado. ¿Por qué? Porque al final tenemos que tener en cuenta que todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los niños no son elementos aislados. El niño madura en lo que tiene que ver con chupete, con relación con los compañeros, con autonomía, con comer solito, todo está relacionado. Entonces el pasar a cole de mayores, donde ya va a haber otro funcionamiento, es un buen momento para hacer ese tránsito. ¿Cómo podemos ayudar a un niño a dejar el chupete? Pues lo que sería fundamental es tener en cuenta que el chupete al final lo que hace es como de catalizador de ese aprendizaje que hacen los niños entre a veces me siento muy bien, me siento satisfecho, me siento a gusto y hay veces que tengo sensaciones que me causan incomodidad o malestar. Entonces se tiene que aprender a manejar con esa dualidad. Al final el chupete es un elemento que si hacemos un buen uso de él, no tiene que ser ni excesivo, de a la mínima frustración o a la mínima molestia ponemos el chupete, ni tampoco tiene que ser, nunca se utiliza chupete o no te lo dejo en determinados momentos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos permitir? Pues favorecer la autonomía y el crecimiento de ese niño en todas las esferas. Y luego también una de las cosas que podemos hacer es pactar con él el momento de dejar el chupete. Cuando ya estamos hablando de un niño de 2 años, 2 años y medio, 3 años, y hay posibilidad en el niño de reflexionar y de negociar contigo. Ya muchas veces ellos quieren decir soy mayor y hago cosas de mayores y se sienten muy orgullosos de esto. Luego a ratos son pequeñitos para otras cosas, ¿no? Y te dicen no, para esto no soy mayor, para esto sigo siendo bebé o sigo siendo pequeño. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es para que madure en lo que tiene que ver con el chupete, tiene que madurar en otras esferas. Entonces, ¿qué le tenemos que enseñar o ayudar a elaborar? Que aprenda a pedir, que aprenda a expresarse de otras formas, que al final el problema del chupete es que se convierta en la única manera en la que el niño es capaz de calmarse, ¿no? Entonces cuando estamos trabajando la autonomía y el crecimiento del niño, estamos favoreciendo que pueda dar ese paso. Otro de los elementos en los que le podemos ayudar es que cuando llegue el momento de retirar el chupete lo pactemos de alguna forma con él. Un niño cuando tiene ya 1 año y medio, 2 años, 2 años y medio, tiene un lenguaje lo suficientemente avanzado para poder negociar con él, hablar con él y llegar a un punto en el que el niño entienda que hay cosas que tienen que ver con hacerse mayor
que mola mucho, que les gusta, ¿no? Y es esto que se sienten tan orgullosos y se les infla el pecho, ¿no? Yo soy mayor, y en otros momentos para otras cosas no quieren ser tan mayores, ¿no? Pero por eso es importante que pactemos con ellos y que una vez que se decida, que la decisión no tenga marcha atrás. Es decir, si tú te has planteado que después de que vengan los Reyes, por ejemplo, lo vas a retirar y tú le explicas y le cuentas una historia, das sentido a todo eso al niño, ¿no? Cuando vengan los Reyes y se lo va a llevar el Rey Mago para el camello o para un bebé, o se lo va a llevar un pajarito, lo que sea, la historia que cuentes, es importante que seas consecuente con eso y que de alguna forma desaparezcan los chupetes de casa, porque muchas veces es como, bueno, no, es que encontró un chupete y claro, ya se volvió a enganchar. Claro, si encuentra un chupete, al principio va a recuperar y va a engancharse de nuevo, ¿no? Entonces, esas serían como las partes importantes, el favorecer esa maduración y el sobre todo tener en cuenta que el niño sin frustración no puede crecer. Entonces tiene que incorporar como ese puntito de, hay veces que para hacerse mayor y para crecer hay que renunciar a cosas, pero también tiene muchas ventajas, ¿no? Entonces, ¿es malo llevar el chupete hasta los 4 años? Hay niños que les cuesta mucho dejarlo, o que solo se duermen con el chupete, o en ciertas circunstancias, pues lo que comentabas de la frustración. ¿Es realmente tan malo que un niño lleve el chupete hasta los 4 o 5 años? No es lo más habitual. Normalmente con 2, con 3 años los niños ya y los padres se ha trabajado y se ha pautado para que se retire, ¿no? ¿Qué es lo que habría que fijarse, o qué es lo que yo recomiendo a los papás que se fijen? Cuando un niño está todavía necesitando con 4 años el chupete o tiene una excesiva dependencia, lo que me fijaría es en la madurez y en la autonomía que tiene en otras áreas. Porque si es un tema de, es que para dormir todavía lo necesita, pero luego en realidad se lo quita y acaba en la cuna y no lo utiliza, no lo veo tan problemático como, por ejemplo, en el momento en el que vamos al parque, pues todavía no sabe relacionarse, se queda muy pegado a mí, con los primos al principio no quiere jugar, se queda con los adultos. Entonces yo creo que hay que atender más que al indicativo de la edad en sí, a cómo está el niño en el resto de áreas. Y mientras esté teniendo un crecimiento armónico y equilibrado en el resto de áreas, no sería tan preocupante. Este sería un poco como el distintivo, yo creo. Muchas gracias, Lalu. Nada.